Precaución. El manejo de alto voltaje, como es la corriente alterna, es de alto riesgo. No replique el circuito a menos que tenga las condiciones necesarias de seguridad y el asesoramiento adecuado. Bueno, pues previamente con Arduino ya hemos visto cómo controlar lo que son los displays de 7 segmentos y encender y apagar diodos LED. El semáforo que hicimos en Electrónica 10. Prácticamente ya sabemos hacer esto. El problema es al momento que nosotros queremos plantear un programa el cual se ejecute solo después de cierto tiempo, en el momento en el que nosotros queramos o parte de ese programa. Entonces aquí vienen las entradas. ¿Cómo podemos darle la indicación a Arduino de que inicie un programa? Lo más sencillo es simplemente agarro, lo conecto y hasta que lo conecte se empieza el programa. Sin embargo, no es viable en algunos casos. Y entonces es, por ejemplo, aquí lo que tenemos. Con un simple botón, yo inicio un contador. Este es el programa de un contador. Se va a ir eternamente hasta que yo le dé de nuevo el botón y detenga el contador. Y se quede en 6 segundos en este aspecto. Entonces vamos a ver ahora cómo son las entradas analógicas que debemos de tener en consideración para hacer funcionar una entrada analógica. Y pues vamos a conectar unos interruptores para hacer las pruebas con estas entradas analógicas, además de por ahí algunos programas. Entonces comenzamos viendo qué es la entrada analógica. Bueno, las entradas analógicas tienen una serie de reglas, pero antes vamos a ver dónde se encuentran ubicadas. En nuestro Arduino 1 lo que vas a tener, las entradas analógicas van a ser en la parte de abajo, identificadas como A0, A1, A2, A3, A4 y A5. En total 6 entradas analógicas para poder nosotros conectar interruptores, sensores, etc. Después, en el Arduino Mega vamos a tener una ampliación, vamos a tener más capacidad y estas van a llegar hasta el A15, también se van a encontrar en la parte de abajo de la placa. Estos microcontroladores tienen un conjunto de reglas para las entradas analógicas. Primera regla, necesitamos no exceder el voltaje del microcontrolador. Es decir, estos microcontroladores trabajan de 0 hasta 5 voltios con las entradas analógicas. Si yo le conecto una señal que tenga picos hasta 6 voltios o 15 voltios, voy a destruir el microcontrolador. Necesitamos ser muy cuidadosos en ese aspecto. Y en dado caso que nosotros queramos medir voltajes más allá de los 5 voltios, entonces es recomendado utilizar un divisor de voltaje. Segunda regla, si nosotros estamos utilizando un sensor que es externo o simplemente estamos utilizando una señal independiente del microcontrolador, necesitamos conectar su negativo. Esto es, por ejemplo, con la señal de audio de un teléfono. Nosotros tenemos aquí nuestro teléfono, tenemos nuestro auxiliar y bueno, pues ya sabemos que el cable de auriculares trae 3 conexiones, GND, un extremo que es el left y el right, que es el canal izquierdo y el derecho. Bueno, entonces necesitamos conectar, obviamente si queremos medir el canal izquierdo, lo que vamos a hacer es conectar este canal izquierdo al A0 y el GND de esa señal necesito conectarlo al GND del Arduino. Si no lo conecto, no voy a poder medir nada. Necesito por lo menos 2 conexiones. Si el voltaje proviene del propio microcontrolador, no es necesario hacer eso. Por ejemplo, si yo conecto un interruptor, que ahorita vamos a ver el procedimiento. ¿Y cómo funcionan estas entradas? Bueno, toman un valor, estas van a pasar a través de un DAC, conocido como un Digital to Analog Converter o conversor analógico a digital. Y este nos va a aventar un valor X que va a ir desde 0 hasta 1023. Este valor corresponde a qué voltaje tenemos en la entrada, donde 0 voltios va a ser 0 y 5 voltios 1023. Entonces, con una regla de 3 muy rápida que podemos sacar, podemos saber qué voltaje nosotros tenemos. Si nosotros tenemos 652, sabemos que lo tenemos que multiplicar por 5 voltios y dividirlo entre 1023 pasos. Y haciendo el cálculo podemos determinar que nosotros tenemos una entrada de 3.1867 voltios. Obviamente nosotros aquí tenemos que conectar corriente directa, no alterna. Esta es otra regla funcional. Entonces vamos a tener este valor ya en voltaje. Nosotros podríamos así brincar de lado a lado entre un valor que es este o ya el voltaje. Ahora, si nosotros queremos hacer comparaciones, como lo hemos mencionado previamente, necesitamos una variable a comparar. Nosotros no podemos decir, toma este valor y pues haz la comparación. Entonces, suponiendo que yo recibo este valor de 652, necesitamos crear una variable, suponiendo que fuera en este caso X, a la que voy a asignarle ese valor.
va a ser obviamente una variable de tipo entero, entonces yo lo declaro como int x, punto y coma, en la parte antes del void setup, que recordemos, primero van nuestras librerías, nuestras variables, posterior a eso vamos al setup, que es prácticamente las instrucciones de arranque, y después el loop, que es la parte repetitiva. Nosotros lo vamos a poner en la primera parte, el int x. Después, si queremos asignar el valor x igual a 0, pues lo hacemos en el setup, que es la parte de arranque, y podemos decir que x es igual a 0, punto y coma. Una vez que ya se esté ejecutando el programa, lo que vamos a hacer es una instrucción conocida como x igual a analog read. Abrimos paréntesis a 0, punto y coma. Y entonces x ya va a tener ese valor, pero podemos utilizarlo para comparar. Sin embargo, podemos facilitar ese valor porque vamos a decir 800. ¿Estará en 4 voltios? ¿3 voltios? ¿Estará encendido o apagado? Entonces, aquí yo lo que hago generalmente es una comparación utilizando esta regla de 3 y es decir, tengo 5 voltios o tengo 0 voltios. Para el caso de este tipo de interruptores tipo push, si yo lo presiono tengo 5 voltios. Si yo lo suelto tengo 0 voltios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que entonces ver ya la parte de el diagrama del circuito que vamos a hacer ahorita, por ejemplo, del cual vamos a conectar este interruptor y vamos a ver que presionando este interruptor se encienda un LED. Después vamos a cambiar el programa un poco para que presionando este interruptor haga otra acción. Entonces vamos a esa parte del diagrama ahora. Ahora, para conectar un interruptor es muy sencillo. Necesitamos 3 conexiones, 5 voltios GND y el puerto analógico que vamos a utilizar, en este caso A0. Y necesitamos un interruptor. Bueno, las conexiones son muy sencillas. 5 voltios va a salir un cable directamente a una patita del interruptor. Recordemos, en este caso yo tengo aquí un interruptor de estos temporales, son 2 patitas las que tienen. Generalmente todo interruptor tiene 2 patitas y hay algunos que pues son de 3 polos, etcétera. Pero nosotros ocupamos un interruptor sencillo. Y el otro extremo vamos a tener 2 salidas. Una que va a ir hacia una resistencia, que ahorita vamos a decir, y otra que va a salir directamente a nuestro puerto de señal analógica, en este caso la 0. Esta resistencia la voy a conectar directamente a GND. Va a ser una resistencia de 10 kilo ohm. Entonces aquí lo anotamos, 10 kilo ohm. Y ahorita viendo así el diagrama decimos, bueno, a ver, estoy conectando de un lado el positivo y del otro lado el negativo mediante una resistencia. Que no es contraproducente al momento que yo presione el botón voy a hacer un tremendo cortocircuito. No, resulta que si utilizamos la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia y que reemplazando esos datos tenemos intensidad igual a 5 voltios sobre, recordemos que 10 kilo ohm es igual a 10.000 ohm. Entonces, metiendo esos datos en la calculadora, nos da un fabuloso resultado de 0.0005 amper, convirtiéndolo a miliamperes, 0.5 miliamper, que es prácticamente una cantidad totalmente despreciada a comparación de un LED que requiere 20 miliamperios apenas. Entonces, esta cantidad es muy pequeña, no va a sobrecalentar la resistencia, no se va a quemar, no se va a dañar el microcontrolador, porque únicamente está circulando esta pequeña cantidad de corriente, que es despreciable. Y esto es lo que va a suceder. Nosotros tenemos siempre nuestros 5 voltios que van a llegar a nuestro interruptor. Aquí yo tengo 5 voltios, ¿no? Entonces está llegando. Si mi interruptor está en apagado, voy a poner aquí off, no hay un flujo de corriente. Pero el GND está mandando su señal o su GND directamente al A0. Entonces el A0 me está reportando un valor de 0 voltios, que es igual a 0 en la escala analógica, que va de 0 hasta 1023. 23. Entonces me está reportando un valor 0. No está pasando nada. Esta resistencia es necesaria porque si yo la llego a quitar, lo que va a suceder es que va a haber una pequeña interferencia por ahí. Siempre hay, recordemos que todo componente no es perfectamente conductor y tampoco es resistente del 100%. Entonces vamos a tener por ahí alguna deficiencia que nos va a estar metiendo pequeños pulsos fantasma y los cuales nos van a arruinar nuestro programa si lo estamos ejecutando, porque nosotros le decimos, espera hasta que el botón yo lo presione. Pero pues de pura casualidad llega un pequeño pulso por ahí de estática y eso hizo que se activara el programa y pues decimos,
está mal el programa. No, resulta que yo necesito esta resistencia conocida como pull down o resistencia que conecta a GND para que el voltaje entonces sí esté en 0 voltios. Ahora, si yo mi interruptor lo llego a presionar, lo que va a suceder es que yo voy a tener este estado en on y va a salir 5 voltios de este interruptor. Entonces, estos 5 voltios se van a ir directamente a la resistencia y obviamente la resistencia le va a dar un tremendo bajón, va a solo pasar la mitad de un miliamperio, va a pasar un pequeño pulsito ahí, que es despreciable, y también va a pasar esta señal de 5 voltios directita al A0. Entonces ahora nuestro A0 nos está reportando un voltaje de 5 voltios o una señal de 1023, que es lo que vamos a tener al final almacenado en una variable. Y entonces con eso yo puedo hacer unas comparaciones. Hay una instrucción muy conocida que me permite hacer comparaciones, que es el if. Entonces vamos a utilizarla. Ahorita vamos a ver la parte del programa, cómo lo estructuro. Pero yo utilizo mi if. Entonces el if, abro mi paréntesis y digo, suponiendo que mi variable que ya tiene el voltaje fuera igual a K. Entonces, si K es mayor a 3, que es prácticamente mayor a 3 voltios, efectúas todo lo que está dentro de las llaves. Encender un LED, cambiar un modo, activar otras variables, controlar un relevador o un MOSFET, que también lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que tenemos en la parte del circuito. Vamos a hacer el ensamble del circuito. Vamos a hacer la prueba primero con un LED. Y bueno, decimos, pero con un LED, ¿por qué? Si pues simplemente conecto el LED directamente al interruptor y listo, ¿no? ¿Para qué hago tanto procesamiento y que lo paso a digital y de nuevo? No. Esto es porque ahorita vamos empezando, pero una vez que ya hemos entendido esto, cómo funciona, yo lo puedo integrar a varias aplicaciones. Este microcontrolador que tengo aquí está ahorita recibiendo 5 voltios constantemente de este interruptor. Si yo apago el interruptor, deja de recibir esa señal y van las lámparas para abajo. Si vuelvo a encender y mandar esa señal de 5 voltios, otra vez están encendidas las lámparas. Yo puedo controlar otros procesos independientes con un interruptor como estos o estos. Entonces vamos a ver una demostración muy rápida de qué controles podemos efectuar con ese interruptor. Tenemos otro acá. Vamos a eso. Aquí está un microcontrolador, el mismo que controla las lámparas. Aquí llega nuestra señal y obviamente yo con este interruptor estoy controlando el encendido. Yo apago el interruptor y regreso a otro estado del programa en el cual yo puedo controlar con un control remoto este sistema, encender cada una de las lámparas independientemente. Y vemos que otra vez yo cambio el modo del programa. Otra demostración sencilla sería, otro ejemplo está este microcontrolador que controla estas lámparas de aquí y que si yo bajo este interruptor, lo que va a hacer es que va a apagar las lámparas. Vemos que aquí ya las apagó. Por último, si yo presiono este botón, ¿qué pasa? Me salgo del menú y así si presiono de nuevo, vuelvo a regresar al menú. Entonces nosotros ya podemos hacer menús con estas partes para controlar LEDs, etc. Después ya estaremos viendo cómo controlar este tipo de pantallas. Materiales para la primera práctica. Arduino, nuestro cable, un interruptor temporal, puede ser permanente, no pasa nada. Y obviamente pues nuestra resistencia de 10 kilo ohm, una protobard y un poco de cable. Mi interruptor ya le he conectado previamente, entonces un cable de entrada y 2 de salida. Vamos a conectar la entrada directamente a 5 voltios. Una de las salidas va al A0 y la otra salida va directa a la resistencia. Entonces colocamos nuestra resistencia, vamos a acercar esto lo más posible. Voy a colocar aquí mi resistencia y recordemos, una va a la resistencia y la otra va al A0. Entonces lo conectamos aquí al A0. ¿Listo? Y el positivo va a 5 voltios, que lo tenemos en la parte de abajo del Arduino. Ahora, el otro extremo de la resistencia se va a conectar directamente a GND. Entonces, enlazamos el GND de esa resistencia y vamos a efectuar la prueba de un programa que trae Arduino. Arduino trae una serie de ejemplos. Estos ejemplos nos permiten hacer pruebas muy básicas. Uno de esos ejemplos nos permite ver qué voltaje tenemos en una entrada analógica o qué valor tenemos en esa entrada analógica mediante el monitor serial. Es decir, yo tengo conectado mi Arduino a la computadora. El Arduino recibe el programa. Sin embargo, yo del Arduino también puedo mandar información a la computadora, como en este caso un valor analógico, el cual vamos a ver. Conectamos nuestro Arduino y vamos a la computadora. El programa lo podemos ver de esta manera.
tenemos que irnos al archivo. Aparte del archivo, nos vamos a ir a ejemplos en básicos y nos vamos a ir al programa que se llama Red Analog Voltaje. Bueno, dentro de este programa tenemos esa parte que es la introducción y obviamente pues es parte de la librería de ejemplos. Tenemos el void setup que nada más nos va a decir que la consola o el monitor serial que tenemos lo inicialice a una frecuencia o a una velocidad de 9600 baud, es la velocidad de comunicación. Luego voy a iniciar la parte que se está ejecutando infinitamente y voy a crear una variable de tipo entero que le voy a denominar sensor value o valor del sensor. Y este va a ser igual al valor que tengamos en el analog read 0, en este caso donde conectamos el interruptor. Después voy a hacer un cálculo y voy a utilizar para eso partes decimales mediante un flotante, ya que recordemos que hay variables que son enteras, que es 1, 2, 3, y otras que son flotantes en las que podemos utilizar decimales, 1.5, 7.2, 9.6. Y voy a crear esta variable que se llama voltaje. Y obviamente voy a decir que voltaje va a ser igual a lo que me dé el sensor directamente multiplicado por 5 entre 1023, que es lo que acabamos de hacer. Y vamos a imprimir esto en nuestro monitor. Entonces vamos a bajarle la velocidad de impresión y vamos a agregarle un pequeño delay, en el que le voy a dejar un delay de 100 milisegundos. Recordemos que los delays van en milisegundos. Compilamos el código y lo aventamos directamente a la placa. Recordemos que tenemos que irnos a herramientas, seleccionar la placa y seleccionar el puerto en el que está conectada nuestra placa. Ya nos dice que ya lo compiló. Entonces ahora nos vamos a la parte de cargar el programa. Ya lo está cargando. Y bueno, ya el programa ha sido cargado. Ahora lo que vamos a hacer, en la parte de arriba tenemos el monitor serie. Le vamos a dar clic. Y ahí lo tenemos. Y nos va a empezar a aventar los valores que tenemos en el A0, que actualmente son 5 voltios. Seguramente se soltó un cable. Este interruptor lo que tiene es que es un interruptor normalmente cerrado. Es decir, que si yo no toco el interruptor, lo que va a suceder es que va a conectar el circuito. Y al momento que presione el interruptor, corta ese circuito. Este tipo de interruptores es usado en los botones de paro de emergencia, que van contra falla. En caso de que se suelte un cable, se apaga la máquina. Entonces, al momento que yo presione este botón, vamos a ver que en el monitor serial se va a detener. Vamos a quedar en 0 voltios y lo podemos ver ahí. Si vuelvo a soltar el interruptor, vamos a ver que empieza a subir. Está ondulando entre 5, 4.98, 4.99 y esto es por redondeo decimal. Ahí ya estamos alcanzando los 5 voltios. Si yo vuelvo a presionar el interruptor, otra vez interrumpo la comunicación o la conexión de 5 voltios. Si vuelvo a conectar, ahí vemos que ya tenemos 5 voltios. Entonces, ya estamos monitoreando ese voltaje. Ahora, yo con esto, como mencioné, podemos hacer el cambio de esa variable y ahora hacer una comparación para encender o apagar un LED. Entonces vamos a hacer esta segunda práctica en la que yo, por cada que presione ese interruptor, se encienda una alarma. ¿Cómo vamos a simular la alarma? Bueno, vamos a utilizar un buzzer y un diodo LED de color rojo. Entonces salimos del monitor. Para esta segunda parte vamos a necesitar un LED RGB o podemos utilizar dos LEDs independientes. Un LED RGB en este caso de cátodo común, dos resistencias de 220 y un buzzer. Vamos a ver las conexiones. Entonces colocamos primero nuestro LED RGB, que lo tenemos aquí, y voy a sacar su resistencia del ánodo del color rojo y también del ánodo del color verde. Los conectamos a una propia resistencia. Ahí va a estar el diagrama ya disponible. Lo puede apreciar ahorita en pantalla de las nuevas modificaciones. Y ya está funcionando. Vemos que ya está brillando el LED de color verde. Vamos a apagar un poco la iluminación. No tanto. Ahí está bien. O vamos a atenuar. Ahí está. Y vemos que ya el LED verde entonces está brillando. Si yo presiono el botón, cambiamos al estado de emergencia. Vuelvo a soltarlo. Y vemos que está funcionando. Si nosotros nos vamos al monitor serial que tenemos de este lado, se reinicia el programa y vemos que tengo 5 voltios que me están reportando. En el momento en el que baja de esos 5 voltios, escuchamos el tono. Vuelvo a regresar
ya está funcionando. Y bueno, pues esto es prácticamente el inicio. Yo puedo poner otro tipo de interruptor, el cual sea un tipo push button de estos pequeños. Vamos a hacer el cambio por un interruptor de estos pequeños para Protobart, para hacer la prueba también. Y cambiando el código ahora tengo que mantener presionado este es otro tipo de interruptor normalmente abierto. Si yo lo presiono se cierra la conexión. Si yo lo suelto se abre la conexión. Y vemos que esta acción ya no la puedo hacer simplemente con un interruptor. Necesito ahora sí tener un procesamiento para que si no está presionado el interruptor, cambio de estado. Podemos verlo. Ahora, nosotros estamos controlando un pequeño LED. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos controlar una carga un tanto más grande? Suponiendo una carga de 110 voltios. Entonces vamos a tener que ver con un relevador. Y bueno, ya hemos ensamblado el circuito, ya está nuestro relevador funcionando. Aquí podemos ver su pequeño indicador, pero aquí va la advertencia del video. Recordemos que estamos trabajando con alto voltaje, ya que son los 120 voltios de corriente alterna, y este voltaje ya llega a ser peligroso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las conexiones. Si no sabemos lo que estamos haciendo, evitemos replicar el circuito. Entonces aquí tengo mi conector de 120 voltios y vamos a conectarlo. Lo voy a pasar por aquí arriba y vemos que nuestro foco LED ya encendió. Si yo presiono el botón, apago el relevador. Hagámoslo de nuevo. Hagamos el cambio ahora por uno de estos focos y vamos a hacer el cambio en las conexiones al relevador, porque mi señal al relevador es este cable de aquí. Entonces vamos a hacer el cambio y vamos a poner este foco rojo. Y así de esta manera, rotando tantito el foco, podemos ver que ya estoy controlando cargas grandes que no puedo controlar con este pequeño interruptor y que puedo inclusive agrandarlo más a, por ejemplo, el foco de 250 watts que probamos en cierto momento. Pero bueno, ahorita de momento vemos que ya funciona. Ahora, veamos una utilidad práctica con este foco. Suponiendo que nosotros presionemos este botón, hay que dejar un temporizador que encienda el foco y apague el foco. Entonces vamos a hacer ese programa y vamos a ejecutarlo como última prueba. Y bueno, una vez que hemos hecho las conexiones y que ya está presente el voltaje de línea de corriente alterna, vamos a hacer el test. El programa es muy sencillo. Presiona el botón, se enciende el color verde en el LED, enciende el relevador, se va a esperar un tiempo. Cuando pasa mitad de ese tiempo, se enciende el LED en color amarillo. Como es un RGB, pues nada más encendemos el rojo, y rojo más verde, pues es amarillo. Y cuando se acaba el tiempo, enciende en rojo y me apaga el foco. Vamos a verlo. Enciende, hace el cambio a amarillo y apaga en rojo. Otra vez hagámoslo de nuevo. De igual manera, si nosotros quisiéramos hacerlo, última vez. De igual manera, si nosotros quisiéramos hacerlo con un MOSFET, lo podemos hacer con unas tiras LED. Hacer un controlador para tiras LED. Y eso es ahorita la parte de la demostración de la lámpara que ya estaremos haciendo en un futuro. Ya la tengo hecha, pero necesitamos primero conocer estas partes de circuitos para poder realizar ese tipo de conexiones. Entonces vamos a ver una demostración muy rápida de esa lámpara en la que estamos utilizando MOSFETs y estamos controlando con un microcontrolador unas tiras RGB, rojo, verde y azul. Y hemos hecho con este también le pusimos un pequeño display para que nos muestre en qué modo está. Entonces vamos a ver eso. Antes de encenderla me gustaría nada más que podamos ver. Aquí está un microcontrolador Arduino Nano, sus indicadores, un receptor remoto que después lo veremos, y sus MOSFET. Con estos MOSFET estoy controlando. Con este decodificador estoy controlando este display. Aquí tengo un TM1637, un módulo que controla este display, sus botones. Vamos a ver la prueba de esta. Ya estaremos sacando un tutorial para hacerla. Y bueno, hasta este momento podemos apreciar entonces que ya todos los conocimientos que hemos ido llevando podemos ya generar proyectos más complejos. Desde que empezamos con los conceptos sencillos de voltaje, resistencia, que ya sabemos que esta es una fuente de alimentación, qué amperaje nos proporciona. Y bueno, podemos ir integrando esos conocimientos. Tenemos esta lámpara que ya estaremos mostrando próximamente, en la que pues ya hemos integrado el encendido de diodos LED con Arduino, obviamente. Este es un sensor, ahorita lo voy a explicar.
Tenemos aquí un display de 7 segmentos controlado con los drivers que vimos previamente, que utilizamos con un temporizador NES 555. También tenemos aquí un módulo TM1637 en el que nos muestra un texto. Y bueno, hasta este momento ya tenemos también la parte de los MOSFET que tenemos aquí en el interior. Y pues los interruptores que hasta apenas los estamos viendo para hacer los controles. En este caso yo quiero hacer un menú. Podemos ver que yo con esto ya estoy controlando esta lámpara. Y pues así obviamente ir formando un menú para ir cambiando entre los modos, qué parte de un programa quiero que yo se ejecute. Entonces aquí podemos ver, puedo ir cambiando. Tiene varios modos esta lámpara. Obviamente todo va directo en la propia programación. Vamos a ir cambiándole de modo. Para este es otro modo. Para que podamos ver estos botones hasta qué punto son funcionales. Este es el estrobo. Y así yo puedo ir cambiando con los botones, puedo ir cambiando las funciones, los colores, etcétera. Ahorita ya con este conocimiento podemos ir modificando ya las partes de programación para así generar un pequeño menú, opciones diferentes. Y pues obviamente aquí vemos cómo se va concentrando todos los conocimientos. Empezamos con algo sencillo, algo rápido, ya algo más tardado. Este proyecto pues sí fue un tanto tardado, sin embargo pues vemos su utilidad. Y bueno, pues nos estamos viendo entonces en la próxima ocasión. Esta lámpara que tenemos aquí, vamos a ver cómo utilizar el módulo de control infrarrojo remoto, que es un pequeño sensor que se conecta al Arduino y que nos permite utilizar un control remoto para apagar o controlar esta lámpara. Por ejemplo, aquí yo la tengo y le voy a apuntar y vemos que ya la apagué. Si yo quiero otra vez encenderla, ahí está funcionando, la vuelvo a apagar con un control remoto. Igualmente estas lámparas tienen la funcionalidad de control remoto, sin embargo, para eso tenemos que apagar aquí el control y podemos ver que si yo quiero encender esta lámpara necesito presionar este botón y apuntarlo hacia el receptor para que entonces solo encienda esta lámpara. Igualmente si quiero encender esta de aquí al lado, ya solo presionamos el botón y pues ya se enciende esta lámpara. Entonces vamos viendo cómo se van formando esos conocimientos y esa práctica para ir conectando este tipo de módulos, este tipo de sensores que nos van a ser de utilidad en nuestros proyectos que vamos a ir desarrollando ahora sí nuestras necesidades. Entonces pues esto fue electrónica 15, señales y pues control con relevadores. Nos vemos en la próxima.